Breve historia de las bibliotecas. Con el término biblioteca podemos referir varias cuestiones. Por un lado, se llama biblioteca a cualquier tipo de colección organizada, ya sea de libros o publicaciones en serie, o bien de documentos gráficos o audiovisuales, y que se encuentran disponibles para ser consultados o tomados en préstamo. El origen de la palabra biblioteca se deriva del griego biblioteke, la cual está compuesta por biblio, es decir, libro, y teque, es decir, caja, haciendo referencia al lugar donde se guardaban los libros. Ahora bien, ¿dónde, cuándo y cómo surgieron las bibliotecas? Nacieron en los templos de las ciudades mesopotámicas, donde tuvieron en principio una función conservadora de registro de hechos ligados a la actividad religiosa, política, económica y administrativa al servicio de una casta de escribas y sacerdotes. Los documentos se escribían en escritura cuneiforme en tablillas de barro. En el antiguo Egipto existieron dos clases de instituciones: casas de los libros, que hacían las veces de archivos para la documentación administrativa, y casas de la vida, que eran centros de estudios para los escribas y que poseyeron colecciones de las que se podía hacer copias. Pero es en la antigua Grecia donde el libro y las bibliotecas alcanzaron un gran desarrollo. Es en este momento donde puede considerarse que las bibliotecas adaptaron la forma que antecede a las de hoy en día. Aparecieron por vez primera bibliotecas desvinculadas de los templos. Durante el periodo helenístico nacieron las grandes bibliotecas como las de Alejandría y la de Pérgamo, que se crearon con el objetivo de reunir todo el conocimiento social de su tiempo y ponerlo a la disposición de los eruditos. En Roma se fundó la primera biblioteca pública de la que hay constancia por parte de Asinio Polión, y existieron grandes bibliotecas como la Octaviana y Palatina, creadas por Augusto, y la Biblioteca Ulpia del emperador Trajano. En la Edad Media, con las invasiones bárbaras y la caída del Imperio Romano de Occidente, ocurre que son los monasterios los únicos lugares que albergan bibliotecas de valor. A partir de la Baja Edad Media, con la creación de las universidades y la invención de la imprenta, se crean las bibliotecas universitarias. El mundo árabe también creó sus bibliotecas ligadas a las mezquitas y los centros de enseñanza coránica. Aquí se crearon algunas de las mayores bibliotecas de su tiempo, como la del califa Al-Ma'mún en Bagdad, o la de Abd al-Rahman II y su hijo Al-Hakam II en Córdoba. Durante la época del Renacimiento, el rey Matías Corvino de Hungría fundó en su palacio en la ciudad de Buda la Biblioteca Corviniana, la cual contaba con más de 3.000 libros. ¿Se imaginan que hoy en día esa cantidad de libros puede caber en apenas unos pocos gigabytes de almacenamiento? Pero en aquella época era considerada una de las bibliotecas más grandes del mundo. A consecuencia de los ideales humanistas del Renacimiento y las luchas derivadas de la Reforma Protestante, comienzan a aparecer las bibliotecas reales y de la alta nobleza, que abren sus puertas a eruditos y estudiosos. Destacan la Biblioteca Francesa de Fontainebleau, las de Austria y Baviera, la de Hernando Colón, la de la Universidad Complutense y la del Escorial, fundada por Felipe II en España. En el siglo XVII se crean grandes bibliotecas eruditas como la Bodleiana en Oxford, la Ambrosiana en Milán o la Mansarina en París. Durante el siglo XVIII se crearon la Biblioteca del Museo Británico, la British Library y la Biblioteca Real, la Braidense en Milán y la Real en Lisboa. El siglo XVIII será el triunfo de la cultura secular frente a la religiosa, triunfando también la lectura pública. Las grandes bibliotecas reales se convierten en bibliotecas nacionales. Estas bibliotecas nacionales tienen como función la preservación del patrimonio cultural de la nación y el acceso a los materiales bibliográficos que la conforman. En el siglo XIX, el número de personas que empezaron estudios fue tremendo, aumentando el número de lectores.
Aquí fue cuando nació la biblioteca pública tal como hoy la conocemos. El siglo XXI vendrá marcado por la era digital. Aparecen nuevas técnicas y nuevas formas de comunicación. Se crean las bibliotecas virtuales, trayendo consigo un sinfín de posibilidades que enriquece aún más a las bibliotecas, pues aparece un soporte aparentemente perdurable en el tiempo. Como hemos visto, las bibliotecas han variado mucho a lo largo de las épocas, pero su fin no ha cambiado, y es ser un espacio, ya sea físico o virtual, para conservar la información y por ende la sabiduría e historia de la humanidad.